Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a trabajar en este video con tres cuentos de Mary Wilkins Freeman. Nació en 1852, se murió en 1930. La obra más conocida es durante las décadas del 80 y el 90. Escribió una cantidad considerable de cuentos y novelas. Los más conocidos son dos colecciones de cuentos, eh, una que se denomina un romance humilde y otras historias, y una monja de Nueva Inglaterra y otras historias. Trabaja con toda la temática local de Nueva Inglaterra y en 1926 recibió un premio para ese momento importante, el William Dean Howells a la distinción en la ficción. Está dentro de lo que se denomina realismo estadounidense y toda la época en Europa y en Estados Unidos que se está escribiendo el realismo. Y estos son más o menos los rasgos comunes de esta forma, de este modo de escribir George. No es un género el realismo, digo modo en el sentido en que la literatura construye mediante las palabras mundos posibles. Cuando ese mundo que está escrito, que está descrito y armado mediante palabras en cada obra literaria, tiene las mismas leyes, desde lo físico, a las leyes físicas, a las leyes culturales, que el mundo real, tal cual lo vivimos, digamos, eso básicamente es el modo realista. Si aparecen cosas que consideramos que no están en la realidad, ahí nos correríamos al fantástico y bueno, después viene toda la división compleja y eh, discutida entre fantástico y ciencia ficción, etcétera, etcétera. Pero digamos, el modo realista es aquel en que construye su mundo tal cual el mundo real. Tenemos, bueno, la representación de la vida real y la gente común, la importancia del lugar, el uso de lengua vernácula es recién en esta segunda parte del siglo XIX en que se empieza a utilizar, digamos, cómo habla la gente. Si recuerdan, cuando vimos Prejuicios de Joel Hale, yo les comenté algo acerca de cómo los diálogos de gente que supuestamente hablaba un inglés común y corriente cotidiano eran muy literaturizados. Bueno, acá aparece algo que no es visible en la traducción. Si ustedes pueden leer inglés y ven los originales, van a ver que el manejo del inglés está adaptado a cómo pronuncia esta gente. Eso en inglés se usa mucho. Lo que pasa que traducirlo es muy complejo porque hay que encontrar algo que suene natural. Es decir, cuando ellos escriben así es porque están registrando un sonido de gente que realmente habla así, entonces eso suena natural, es como si nosotros escribiéramos como habla un cordobés, un tucumano, bueno, digamos, sería algo parecido. Se hace poco en español, me parece mucho menos que en inglés. El punto es que, bueno, cuando traduje en un castellano neutro, porque realmente inventar algo a mí no me gusta. Pasa eso, curiosamente, con la traducción de los afroamericanos en la literatura que ellos escriben, porque también todo lo que es diálogo está planteado con la manera en que ellos hablan o hablaban y todas las variaciones inmensas que hay, pero es imposible inventar y cuando se ha hecho, hay traducciones que inventan una manera de hablar en español como si fuera tratando de imitar la manera de los afroamericanos en inglés, queda espantoso porque es algo completamente artificial que no tiene correlato sonoro con gente que pueda hablar así en español. Tenemos, bueno, la idea de que se trabaja con también la vida reciente y contemporánea, con una presentación no idealizada ni sentimental. Consideran la literatura como una forma en función de la democracia. Hay una crítica social, se trabaja con cuestiones que tienen que ver con lo sociológico y lo psicológico de los personajes y una visión pragmatista, que es algo muy fuerte e importante en la tradición intelectual estadounidense, al punto de que el hermano de Henry James, William James,
va a ser uno de los primeros teóricos de psicología pre-Freud en Estados Unidos, y justamente su filosofía, que abarca un montón de aspectos, eh, se la denominó pragmatismo. Y bueno, los autores más conocidos de esta zona son justamente William Dean Howells, Henry James, Mark Twain, Edith Wharton, y también tendríamos que incluir, se incluyen a escritores vistos como Horatio Alger Jr., la literatura de Ojos a Riquezas, ustedes se acuerdan, y autoras, muchas de las autoras que estamos viendo, como Kate Chopin o Sarah Orne Jewett, que vamos a verla, creo, en el próximo video, y en realidad una cantidad muy grande, prácticamente todo el mundo está escribiendo en este registro en la segunda mitad del siglo XIX o desde la segunda mitad del siglo XIX, porque es algo que continúa. El realismo es una línea muy fuerte en la literatura estadounidense, porque recuerden que lo fantástico y lo que después va a ser fantasía, ciencia ficción y todo eso, en realidad ellos tienen cierto desdén en la línea más canonizada desde la crítica académica, no tanto los autores en sí, sino la crítica académica y la teoría académica en sí, desdeñan esos aspectos fantásticos, y toda la línea más de lo que se denomina mainstream y la línea canonizada en Estados Unidos escribe y sigue escribiendo en un registro realista, más conectado con la realidad externa a la literatura que con la literatura misma, a lo Borges, o con, como dije, lo fantástico. Empezamos por La Rebelión de Madre, que fue publicada en la revista de la editorial Harper en 1890, y el año siguiente formó parte de este libro, Una monja de Nueva Inglaterra y otras historias, publicada por la misma editorial. Ahí aparecen algunos comentarios acerca de este cuento, como Charles Thompson, ahí nomás, casi contemporáneo, plantea la más claramente humorística de las historias de Freeman. De Ulis considera la casa de Sara como una metáfora de la restricción psicológica. McElrath plantea que es un truco literario en el mejor de los casos. Está también ejecutado que podemos disfrutar la noción de que el amor puede a veces conquistarlo todo en 1890 y aún en 1980. Fíjense que en realidad esta opinión bastante grande, digamos, no se correspondería tanto con el cuento, porque en realidad de amor no se habla en el cuento. Suponemos que la pareja protagonista se aman, pero nunca se pone en el medio del tema y de la discusión, digamos, esa cuestión, no se la toma ni siquiera como estrategia, así que realmente no me parece muy acertado la opinión de McElrath. Victoria Arons, que plantea en un artículo, son todos estos artículos, la lucha por el poder sobre el discurso, poder lingüístico, de Sarah y Adoniram, y Westbrook, que dice simplemente que es una historia agradable, que su principal intención fue probablemente cómica. Esta idea de un cuento cómico también ha estado en otros críticos. Acá en este cuento se vuelve importante, digamos, no de primerísima importancia, pero sí la cuestión de los nombres, cosa que en otros cuentos no utiliza tanto esta autora. Porque acá aparece Sara, que bueno, es un personaje importantísimo de la Biblia, la esposa de Abraham y madre de Isaac, y que la conexión que yo veo es que a esta mujer parece ser la última que se considera que Dios se comunicó directamente, y lo conecto con esto de la providencia en el cuento. Pero más cercano quizás está el nombre del esposo, Adoniram o Adoram, como aparece en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, en un solo versículo, y ni siquiera llega su historia a terminar un versículo, que es un cobrador de impuestos que, como dice ahí, es dilapidado, es apedreado por los israelitas debido a los altos impuestos que
Roboam o Jeroboam, tiene dos nombres, el rey, cobraba. O sea que tiene una historia muy breve, pero los lectores y lectoras que leían muchísimo la Biblia en el siglo XIX, y es un libro que sigue siendo muy leído en Estados Unidos, es muy posible que tuvieran esa referencia en mente. Y después también la separación de los personajes en padre y madre, es decir, de la manera en que ellos se nombran, en vez de los nombres particulares se denominan así, se nombran así, y si bien es bastante común, es decir, no suena en inglés quizás tan duro como en español, de todas maneras, a lo que está apuntando esto de hablar de padre y madre, a arquetipos genéricos que tienen que ver, surge por supuesto de la reproducción binaria de la especie, ¿no? Está concentrado en la padre y madre, está concentrado por supuesto en la reproducción, en la generación de nuevos seres humanos, y al cual se inserta el sistema sexogénero que somete a la mujer porque la ve solamente su condición de madre. Eh, por supuesto, la cuestión de la familia nuclear, que en este cuento es, digamos, la tipificada de padre, madre, hija e hijo, es decir, tener un hijo, dos hijos y uno de cada sexo. Implica la división espacial del trabajo, es decir, la mujer en el espacio doméstico y el hombre en el espacio público, y toda esa cuestión que tardó muchísimo en ser reconocida hasta la actualidad, en que el trabajo de la mujer en la casa, sea cuidando a los chicos o limpiando y todo eso, no se consideraba como trabajo. A ver eh, la posición en que se encuentra Sara dentro del orden patriarcal. Hay dos comentarios de la narradora y dos palabras propias del personaje. La narradora dice que era una maestra en el cuidado de la casa, que era una artista que no reflejaba su arte, es decir, que era tan buena que no se notaba que limpiaba. Eh, a pesar de estar resentida con su esposo, siempre atendía sus deseos, o sea, toda la mística del patriarcado en cuanto a cómo debe comportarse la mujer. Y es interesante esto que ella le dice a su hija cuando están hablando del novio, porque la hija dice que el novio va a ser diferente al padre, y Sara le comenta, todavía no te das cuenta de lo que significa ser mujer, Nanny Penn. No has visto lo suficiente de los hombres todavía. Uno de estos días te darás cuenta y entonces sabrás que solo sabemos lo que los hombres piensan que sabemos y consideran útil que sepamos, que tenemos que considerarlo según la providencia, ahí está por primera vez enunciado este tema, y no quejarnos de lo que hacen más que nos quejamos del tiempo. O sea que es algo que está dado y que no se puede cambiar. Y después cuando entonces la chica se viene quejando, dice, no debes jugar a tu padre, no puede evitarlo porque no ve las cosas como nosotras. Entonces ella está insertada dentro del sistema y sin ningún tipo de conflicto con el sistema patriarcal mismo. Vamos a ver qué hace con el problema de la casa. Ante la necesidad de Sara bueno, de tratar de discutir esta cuestión de que Adoniram va a ser un nuevo granero y ella todavía no tiene su casa, eh, hay un primer diálogo en que ella le pregunta tres veces para qué están cavando esos hombres en el campo. Y bueno, Adoniram primero hace un gesto como si alguna crítica lo ha leído, como si se le llenara la boca de palabras, pero cierra la boca para justamente no abrir el diálogo, ¿no? Y simbólicamente le ponen la arnesa a la yegua, un gesto inconsciente de atar, ¿no? De contener. Por supuesto, la orden, madre vuelve a casa y atiende tus asuntos, la manera de hablar que solamente ella entiende y que parece un gruñido, entonces esa palabra es interesante como reacción. Luego, la descripción de ella como que su docilidad era producto de su voluntad, o sea que ella era dócil porque está insertada en el sistema y no porque
o sea, acepta el sistema se lo impone, pero es una docilidad propia, una elección propia. La mirada terca, la, la- la obstinación de este hombre, ¿no? Que justamente plantea el silencio ante el discurso, existencia de Sara y se la compara con una de esas rocas que a veces aparecen en los campos y que son muy difíciles de sacar. Y bueno, este tema de el granero, ¿no? El viejo entonces no dice ni una palabra más y se va. Más adelante Sara vuelve al tema en un diálogo muy extenso, del cual va diálogo, en un monólogo muy extenso, del cual voy a citar la parte más sustancial, porque ella primero le muestra todas las desventajas de la casita y finalmente llegan a esta parte. Sara Penn volvió y se paró junto a su esposo. Fíjense que él está sentado y ella está de pie. Ahora, padre, quiero saber si crees que estás haciendo las cosas de acuerdo a lo prometido, ¿no? Es decir, hace 40 años, cuando se casaron, él le prometió que le iba a hacer la casa. eh, Dice, dijiste que tenías dinero suficiente y que no ibas a pedirme que viviera en un lugar como este, o sea que ya entonces él podría haberle hecho la casa. No estamos hablando de alguien que empezó de muy abajo y que tuvo que enriquecerse para poder hacer la casa, o sea que eso empeora las cosas. Él sigue haciendo dinero, sigue construyendo establos, galpones, graneros, etcétera, y le pregunta entonces, quiero saber si crees que eso es lo correcto. Entonces, tenemos lo prometido y lo correcto. Y esta frase muy interesante y que ha sido remarcada por la crítica, alojas a tus bestias mejor que a lo de tu propia sangre. Él, de nuevamente, cierra el diálogo, no tengo nada que decir. Y luego entonces, después de este intento un poco más racional, hay un intento más afectivo, es decir, de recurrir al problema del casamiento de la hija y que la hija es débil y que no va a poder vivir sola con todas las tareas de la casa, etcétera, etcétera, y los hijos por venir, que va a necesitar ayuda y que ella quiere que vivan con ellos. Entonces, por supuesto, en la casita esa no puede ser. A la señora Penn le ardía el rostro, sigue entonces este comentario de la narradora. Le relucían los ojos afables. Había alegado su pequeña causa con Webster, había pasado del rigor al patetismo, pero su oponente empleaba ese silencio obstinado que vuelve fútil la elocuencia en ecos burlones. Adoniram se levantó con torpeza. Eh, Esto de Webster está en una nota al pie en el cuento, en el PDF del cuento. Webster, político y intelectual, orador político muy importante del siglo XIX, que produjo justamente el primer diccionario de lengua inglesa en Estados Unidos y que ahora de ahí deriva la empresa de diccionarios Webster. Eh, entonces, como queda en términos de una figura de la oratoria, se lo cita acá, pero fíjense que a ella se la compara con un hombre, con un orador, ¿no? Eh, y bueno, le pregunta si tiene algo que decir, él sigue con su silencio y plantea, no puedo quedarme todo el día aquí hablando, y nuevamente cierra la comunicación, ¿no? No tengo nada que decir. A esto se queda entonces de alguna manera limitada Sara, pero hay un disparador y es que Nani comenta malhumorada que podrían usar el granero para la boda. Entonces ahí ella es como que toma esa idea, se le prende la lamparita, digamos, y da un respingo, la hija le pregunta y dice, no, no hay nada. Y acá es donde inmediatamente, a partir de la carta del hermano de Adoniram, Hiram, que ha llegado diciéndole que tiene un caballo como el que Adoniram está buscando, por lo cual se produce esta cuestión eh, aleatoria, digamos, de que Adoniram tiene que viajar por unos días. Ella entonces se pone a pensar en esta cuestión de la providencia. Dice la narradora, mientras trabajaba, a la señora Penn se le cambió la cara.
Se le alisó la frente perpeja, se le afirmaron los ojos y los labios. Compuso una máxima para sí, aunque sus pensamientos iletrados lo hicieron sin coherencia. Fíjense, acá hay una cosa interesante porque habla de una máxima, que es la que sigue. Las oportunidades no pedidas son las señales de Dios a nuevos caminos en la vida. Pero pareciera que esta manera tan redondita de plantearla no es la manera en que ella lo pensó en su mente iletrada. Sin embargo, después dice, repitió en efecto, ¿no? Hay como un juego interesante, hasta contradictorio, pero hasta qué punto ella pudo plantear esta máxima en estas palabras, ¿no? Y entonces ahí donde decide qué hacer. Y se pone a hablar consigo misma. Supongamos que yo le hubiera escrito a Hiram, murmuró una vez cuando estaba en la despensa. Murmuró, ¿no? Supongamos que yo le hubiera escrito y preguntado si sabía de algún caballo, pero no lo hice, y la partida de padre no es producto de mi acción, parece algo propio de la providencia. Al final la voz le salió alta y sonora. Vean que empieza murmurando y termina en voz alta, o sea, afirmándose. Hay una dimensión heroica que plantea la narradora en la lucha de Sara, en términos de un asedio a una fortaleza, de una guerra, invocando una batalla que no, esto de cerros de Abraham y eso no tiene que ver con la Biblia, no sé si en el nombre, pero en realidad se está refiriendo a una batalla, a la guerra que hubo entre Inglaterra y Francia por el Canadá, por los territorios del Canadá y que ganó Inglaterra, por tanto el Canadá terminó siendo parte del Imperio Británico a pesar de toda esa zona francesa que quedó y hace que el país tenga, digamos, una mezcla de lo francés y lo inglés, pero también una división, ¿no? Hace un montón de años hubo un plebiscito en Canadá a ver si se separaban la parte francesa de la canadiense y llegaron a 50-50, creo que el 51% de la gente pidió que no y ahí quedó completo, si no se hubiese separado en dos países. O sea que hay una tensión y una complementación de las dos culturas muy, muy interesante. Entonces ella se refiere a la batalla que este general Wolfe, en la cual murió este general Wolfe, pero permitió vencer a los británicos y quedarse con el Canadá. Entonces, más allá de la alusión, está la idea de que esta rebelión está puesta en términos bélicos. Hay también un engrandecimiento de la protagonista, heroico también, porque se comenta la narradora en un momento que hay cierta cualidad asombrosa y sobrehumana que se veía en esta mujer en una empresa puramente original. O sea que la originalidad de lo que se le había ocurrido hacer a Sara en el contexto cultural en el que vive tiene eso de asombroso y sobrehumano. O sea, de nuevo, la narradora se encarga también de conectar con la providencia. Lo que hace Sara es refuncionalizar la estructura del granero, que es una estructura masculina en función de la producción y de la acumulación de riqueza, y transformarla en hogar. Entonces dice, un albañil construye algo con propósitos desconocidos y en cierta medida es un profeta. Si bien el arquitecto del granero de Adoniram Penn lo diseñó para comodidad de animales de cuatro patas, lo planeó mejor de que lo supo para comodidad de los humanos. De un vistazo, Sarah Penn se dio cuenta de sus posibilidades. Los grandes compartimentos con edredones colgados delante se volverían dormitorios mejores que los que ella había ocupado por 40 años, y estaba además el espacio para los carros. El depósito de arneses, con su chimenea y estante, se volvería la cocina de sus sueños. El gran espacio intermedio haría de sala, tan adecuada como para un palacio. En el piso superior había tanto espacio como abajo. Con particiones y ventanas, se convertiría en una gran casa. Sara vio la línea de montantes por delante del espacio asignado a las vacas y reflexionó que allí podría tener su entrada delantera. Entonces, esto es la manera en que ella va a transformar esta estructura arquitectónica típicamente masculina y dentro del ámbito de lo masculino en su espacio doméstico. El pueblo, por supuesto, reacciona, ¿no? Están todos muy atentos a lo que ha pasado y es un escándalo. Entonces, las opiniones son que o se volvió loca o que es un espíritu anárquico y rebelde, ¿no? Pero están todos atentos a lo que pasa.
Dijo un poquito para que miren el texto, igual lo tienen en el cuento. Finalmente aparece el poder religioso institucional, o sea, el ministro, ¿no? Para tratar de someterla, digamos. Dice, el viernes el ministro pasó a verla. Fue antes del mediodía y ella estaba a las puertas del granero pelando chauchas para el almuerzo. Ella lo miró y le devolvió el saludo con dignidad, luego siguió con su tarea. O sea, no le presta atención. No lo invitó a entrar. La expresión piadosa de su rostro permaneció fija, pero se le superpuso un rubor de enojo. El ministro se quedó de pie incómodo ante ella y le habló. Ella manipulaba las arvejas como si fueran balas. Fíjense de nuevo la metáfora bélica. Finalmente levantó la mirada y sus ojos mostraron el espíritu que una fachada de docilidad, lo que vimos recién, había cubierto toda la vida. No sirve de nada hablar, Mr. Hersey, dijo. Lo he pensado una y otra vez y creo que lo que hago es lo correcto. Lo he sometido a mis plegarias y queda entre el Señor y yo y Adoniram. Nadie más debe preocuparse al respecto. Sí, por supuesto, señora Penn, si lo ha puesto ante el Señor en sus plegarias y se siente satisfecha de que hace lo correcto, dijo el ministro impotente, ok, ¿no? Su rostro, ahora vamos a ver qué pasa con eso. Su rostro de fina barba gris era patético, vean el retrato que hace la narradora, era un hombre enfermizo, su confianza juvenil se había enfriado, tenía que fustigarse, o sea, producirse dolor, tan implacablemente como un asceta católico para estar a la altura de sus deberes pastorales, y luego quedaba postrado ante los más inteligentes. Y esto de quedar postrado ante los más inteligentes es explícitamente lo que pasa acá, porque ella, al plantearle que lo ha sometido a las plegarias, o sea que lo ha conversado con Dios, lo deja fuera él de la situación. O sea, ya es una cuestión, ustedes recuerden que el protestantismo plantea la posibilidad de comunicarse a través de la Biblia los rezos con Dios, más allá de que no conteste o puede contestar a través de algo que uno lee en la Biblia, digamos, si uno cree. Pero eso era un rasgo muy importante del protestantismo, la relación directa entre cada individuo y Dios. Por tanto, si ella lo ha sometido el tema a su contacto con Dios, él, el ministro, no puede hacer nada, o sea, le copó el terreno. Por eso esto de que fue más inteligente que él. Sigue Sara. Creo que es tan justo como creo que fue justo para nuestros antecesores venir desde el viejo país porque no tenían lo que les pertenecía. Se levantó, dice la narradora, por su porte digno, el umbral del granero bien podría haber sido Plymouth Rock. Fíjense que a quienes está aludiendo es a los peregrinos, a los puritanos que llegaron en 1820, aquellos que se perdieron y terminaron en Plymouth Rock, en Plymouth, en Massachusetts. De modo que, si bien en realidad no tiene nada que ver, lo interesante es cómo ella eh, se agarra de la autoridad de los padres peregrinos. Es decir, si ellos vinieron acá a buscar lo que les pertenecía, yo estoy haciendo lo mismo, estoy buscando lo que me pertenece. Pero es una alusión a una cuestión histórica, nacional, cultural, religiosa, ¿no? Muy importante, que también la utiliza como una manera de autorizarse. Dudo de su buena intención, Mr. Hersey dijo, pero hay cosas con las que la gente no debe interferir. He sido miembro de la iglesia por 40 años. Otra puesta, ¿no?, en autoridad. Tengo mi propia mente y mis propios pies, voy a tener mis propios pensamientos y a tomar mis propios caminos, y nadie excepto el Señor va a mandarme al menos que yo lo consienta. ¿Quiere entrar y sentarse? ¿Cómo está la señora Hersey? Está bien, gracias, replicó el ministro. Agregó algunas perplejas observaciones de disculpa, luego se retiró. O sea que ella neutraliza este último embate del poder patriarcal a través del ministro y su autoridad teológica y religiosa eh, con esta estrategia muy, muy, muy inteligente. Finalmente, digamos, estamos al final del cuento, ella recupera el discurso. Estamos entonces cuando Adoniram, vuelve y encuentra la casa en el granero, y ella entonces le dice, entra padre.
Lo guió al depósito de arneses y cerró la puerta. Padre, dijo, no tengas miedo, no estoy loca, no hay nada por qué enojarse, pero nos vinimos a vivir aquí y vamos a vivir aquí. Tengo tanto derecho de estar aquí como los caballos nuevos y las vacas. La casa ya no servía y decidí no quedarme más allí. He cumplido con mis deberes hacia ti por 40 años y los voy a cumplir ahora, pero voy a vivir aquí. Tienes que colocar algunas ventanas y particiones y vas a tener que comprar muebles. Fíjense entonces que ella está diciendo prácticamente lo mismo que había dicho antes durante mucho más tiempo y que él no la escuchaba. Ahora sí está en condiciones de escucharla y entonces ella repite las razones básicas e importantes de haber hecho semejante invasión, ¿no? Y por supuesto él queda balbuceando, ¿no? Dice, ¿por qué madre? Ella lo ayuda a arreglarse para la cena y él sigue, ¿por qué madre? Y en realidad ella no contesta todavía. Y bueno, él, como dije, queda tan conmocionado que pierde hasta sus fuerzas físicas. Justamente se desmorona, ¿no? O sea, después de la cena, entonces se sienta en el escalón del granero, a través de la cual él había tenido la intención de hacer pasar a las vacas, ¿no? En fila majestuosa, pero a la que Sara había transformado en la puerta delantera de la casa y apoyó la cabeza en las manos. Sara se reclinó y le tocó uno de los hombros delgados y nervudos. Los hombros del viejo temblaron, estaba llorando, algo muy fuerte. Los hombres no solo que no lloran en toda esa ideología, sino que mucho menos en el siglo XIX. No, no te pongas así, padre, dijo Sara. Y él, entrecortado con los sollozos, dice, voy a colocar las particiones y todo lo que tú quieras, madre. Sara se levantó, el delantal al rostro, o sea, también se emociona, se sentía superada por su propio triunfo. Adoniram era como una fortaleza, de nuevo la metáfora bélica, cuyos muros no ofrecieran ya una resistencia activa, y en el momento en que se usaron los instrumentos de asedio adecuados o apropiados, se derrumbó. Oh madre, termina el cuento, dijo con voz ronca, no tenía ni idea que estaba resuelta a llegar tan lejos. Es interesante tener en cuenta que él por una cuestión que no está detallada en el cuento, él no pasa a la siguiente etapa digamos, reivindicación del patriarcado, que sería la violencia verbal y física, es decir, él podría haberse impuesto iracundo y haber cambiado toda la situación. Tenía el derecho y tenía el soporte de toda la sociedad. Él no puede, se derrumba, porque es un personaje más bien débil. Pero podría haber ocurrido eso e incluso, por supuesto, haber llegado a la violencia física, ¿no? Eso hubiese estado admitido en el sistema. No sé si tanto la violencia física en el Massachusetts de aquella época, porque no era común, pero sí la violencia verbal y la ira. Entonces, los conflictos se plantean entre espacios, el material y el simbólico, el de producción y el de la vivencia cotidiana. Por un lado, el granero es, como dije, ese espacio masculino de acumulación de riqueza, ¿no? Donde pone las vacas, donde guarda los granos, donde guarda las herramientas, o sea, también el capital. El hogar, que es lo que ella quiere construir como espacio afectivo de la familia. Y recuerden, quizás hayan notado en películas y libros que la palabra home en inglés tiene una concentración de afectividad y una especie de melancolía de volver a un lugar que sea el hogar, que es mucho más fuerte que en español. Justamente porque ellos, digamos, en sus vidas profesionales se van de los pueblos y de las casas donde nacieron y casi no vuelven nunca más. Entonces, al mismo tiempo que muchas veces de esos pueblitos tratan de escapar porque no soportan el tedio, sin embargo, siempre está esa nostalgia por el lugar original y en términos simbólicos por un lugar donde uno pueda ser sí mismo y tener todo lo que un ser humano necesita de afecto, ¿no? Eso es home. Un lado ese, un espacio material y un espacio simbólico.
Cuando ella queda fuera del espacio simbólico de lo discursivo, por el obstinado silencio de Adoniram, pasa a operar en el espacio real. Usurpa la propiedad privada de su esposo. Tengan en cuenta que para ese momento las mujeres no tenían propiedad privada, no tenían dinero, no tenían nada, les pertenecía, todo les pertenecía al marido. Por tanto, para ley, en ese momento Sara sería lo que ahora decimos un ocupa, ¿no? Que podría incluso legalmente haber sido sacada. No hubiese sido quizás necesario llegar a eso, sino justamente hubiese estado antes la ira. Y la refuncionaliza esa propiedad privada en hogar. Lo interesante, que no está desarrollado en el cuento, pero que podríamos ver nosotros desde ahora, es que se produce, o ella produce una estructura híbrida. Él la granero casa, que me vino muy bien que granero sea masculino y que casa sea femenina, porque es un espacio intermedio entre lo masculino y lo femenino, desde el punto de vista estructural. Hablo de granero casa, ¿no? O sea, para producir el hogar se está transformando un granero en una casa. Y eso, por supuesto, es política y culturalmente subversivo, ¿no? Es decir, lo ves en el cuento, pero no desde el punto de vista de lo genérico que estoy implicando acá con el la granero casa, sino en las relaciones de sometimiento, ¿sí?, de la mujer por parte del patriarcado. Sara se autolegitima, digo autolegitima porque se legitima ante los demás y también a sí misma porque ella cree en esto, no está tomando distancia cínica, digamos, de decir, bueno, aprovecho esto como la teología para mi propósito, no, ella cree en esto. Entonces se apoya en la teología, es decir, lo de la providencia, en el sentido común, la familia no puede vivir así, y lo justo merecido porque ella, con su trabajo doméstico, la crianza de los hijos y el ahorro en la economía doméstica al cual se hace alusión, ha contribuido, por supuesto, al aumento y acumulación de la riqueza de su esposo, y eso, como comenté, no solía ser considerado. Entonces, ella eh, para sí misma y para los demás se ubica en ese lugar. Con respecto a esta casa del tamaño de una caja, la casita que tenían, fíjense que para el hombre, Adoniram, es un lugar solamente para ir a dormir, comer y ser servido, porque se pasa todo el tiempo trabajando. Pero para Sara, que vive en ese ámbito, el conflicto en realidad se verifica entre la dimensión del espacio, la pequeñez del espacio al cual fue restringida por 40 años, y la dimensión de la vida, ¿no?, doméstica familiar que ella necesita, y su disfrute. Recuerden que además también acá hay otro cruce, que todo lo que fuera a disfrutar, y lo que acá pongo como comodidades, ¿no?, vivir con más comodidad, en última instancia para el puritanismo eran pecado. Por eso también está esa cosa, digamos, de fondo que está jugando en contra de Sara. Entonces ella quiere vivir con su familia más cómoda y alojar a la familia que se está por agrandar, o sea, Nani, su esposo y futuros nietos. Eso significa que esta invasión, ocupación ilegal del granero resuelve el conflicto. Pero ella nunca sale del espacio privado doméstico, ¿no? Ella, digamos, no produce, es una rebelión, no es una revolución, pero sí lo subvierte. Lo interesante, que no está en el cuento, pero que uno puede pensarlo en términos más sociales, es que si planteamos junto con Karl Heinrich, que en un artículo de 1970, una feminista, y lo tienen en el apunte, en el dossier de feminismos, planteó que lo personal es político, o sea que toda la cuestión ideológica del patriarcado llega no solo a la esfera pública, sino a la esfera privada y a lo íntimo. Esta estrategia esta estrategia de Sara, podría diseminarse en el resto de las mujeres del pueblo y transformarse en una especie de contaminación, o sea, en algo ya que sería una rebelión mucho más potente, ¿no? O sea, que está ese cambio, por eso hablo de subversión, ¿no? Eso queda. Ella hizo algo que nadie había hecho, ninguna mujer había hecho antes y que puede ser un antecedente para que otra mujer lo haga después.
Ahora el segundo cuento, una monja de Nueva Inglaterra, que bueno, ya les comenté, de 1891, en que la protagonista es Louisa Ellis y su novio, en segundo término, Joe Daggett, que tuvieron 15 años de noviazgo, 14 de los cuales él ha estado en Australia tratando de hacerse rico de alguna manera, es decir, digamos, con la excusa inicial de darle una vida mejor a ella, algo que ocurría bastante seguido, ¿no? La gente, los hombres se iban a veces muy lejos a hacer fortuna, y el punto es que ellos estuvieron separados 14 años con apenas un contacto epistolar. Imagínense que estamos en el siglo XIX, una carta tardaría meses, si desde un lugar tan lejano como Australia, si es que llegaba, de modo que esto ha sido un contacto muy, muy escaso con todo lo que eso implica. Y otros personajes secundarios, pero no menos importantes en la trama, son la madre de Joe y Lily Dyer, que es la mujer que está enamorada de Joe Daggett y él está enamorado de ella. Luego de que eh, Joe Daggett se va a Australia, se comenta que Luisa emprendió bajo el cielo calmo y sereno un camino sin complicaciones, pero tan recto y sin curvas que solo se detendría en la tumba, y tan angosto que no había lugar para nadie más a su lado. Su vida, especialmente los últimos 7 años, la mitad, ¿no?, de todo el tiempo que estuvieron separados, había estado repleta de una paz placentera. Van a ver cómo esta cuestión de paz vuelve y vuelve. Nunca se había sentido descontenta o impaciente acerca de la ausencia de su amado. Incluso había esperado siempre su regreso y su matrimonio como conclusión inevitable. Sin embargo, se había acostumbrado a ponerlo tan lejos en el futuro que resultó ser como ponerlo en los límites de otra vida, ¿no? Cuando volvió Joe, lo había estado esperando a él y al casamiento por 14 años, pero sintió mucha más sorpresa y renuencia de lo que nunca había pensado. Joe había hecho arreglos extensos y bastante grandiosos en su casa, era el viejo hogar familiar. La pareja recién casada viviría allí, ya que Joe no podía abandonar a su madre, quien se rehusaba a dejar la vieja casa, de modo que Luisa debería dejar la suya. Además, había algunos aspectos peculiares de su feliz vida solitaria que probablemente se sentiría obligada a abandonar por completo. Luisa tenía un pequeño alambique y en verano solía ocuparse con placer en destilar las esencias dulces y aromáticas de las rosas, el mentol y la menta. A Luisa le encantaba coser piezas de mantelería, aunque no estuvieran destinadas al uso, solo por el simple placer de hacerlo. Le habría costado confesar cuántas veces había desgarrado una costura por el solo placer de volverla a coser. Sentada junto a la ventana durante largas y dulces tardes, pasando la aguja con cuidado a través de la tela primorosa, se sentía completamente en paz. Pero en el futuro habría poca oportunidad de darse ese gusto tonto. Ambos gustos, ¿no? La madre de Joe, anciana matrona dominante y sagaz como era, y muy probablemente Joe mismo, con su honesta rudeza masculina, fruncirían el ceño y se reirían de las costumbres delicadas pero insensatas de esta anciana doncella, o sea que, como lo van a considerar inútil lo que hace, va a tener que dejarlo de hacer, y además, entre medio de esto que yo cité, están todas las tareas de las cuales ella se va a tener que encargar como esposa de Joe eh, en la nueva situación. Luisa tomaba el mero orden y la limpieza de su solitaria casa casi con el entusiasmo de un artista. Se exaltaba de genuino triunfo ante la vista de las ventanas tan limpias que brillaban como joyas. Se regodeaba del orden en los cajones del escritorio, de sus contenidos exquisitamente doblados y fragantes de lavanda, trevo dulce y pureza misma. Podía asegurarse que incluso esto continuara así. Tuvo visiones, tan alarmantes que por vulgares las repudió inmediatamente, de toscas pertenencias masculinas desparramadas por todas partes como una acumulación de basura interminable, del polvo y el desorden que surgen necesariamente de la vasta presencia masculina en medio de toda esa armonía delicada, ¿no? Entonces, ella eh, reacciona ante ese futuro de la ropa tirada del marido y del desorden que produciría, eh, y no poder vivir como ella quiere. Pensó en su próximo casamiento y tembló.
Aún así, ni la anticipación del desorden y la confusión en vez de la dulce paz y la armonía, ni el mal presentimiento de César arrasando el pueblo, recuerden el perro que supuestamente para ella es terrible, porque una vez mordió a un vecino y hubo una queja y tuvo que dejarlo atado toda la vida, ni el salvaje aleteo de su canarito amarillo, que recuerden también se asustaba por la llegada de Joe, fueron suficientes para conmoverla ni un ápice en su determinación. Joe Daggett le había tenido mucho cariño y había trabajado por ella todos estos años. Pasara lo que pasase, no le correspondía a ella ser injusta con él y romperle el corazón. Algo que después entonces va a pasar también con Joe, ¿no? Hay una noche, entonces sale a caminar, se sienta en una pared para descansar un rato y cuando va a levantarse, escucha ruidos, escucha pasos y voces bajas y ella escucha este diálogo entre Daggett y Lily. La voz fue preanunciada por un sonoro suspiro. Bien, dijo Daggett, supongo que ya has tomado una decisión. Sí, respondió la otra voz. Me voy. Pasado mañana. Esa es Lily Dyer, pensó Luisa. Bien, dijo Joe Daggett, no tengo nada que decir. No sé qué podrías decir, respondió Lily Dyer. Nada que decir, repitió Joe, estirando las palabras enfáticamente. Luego hubo silencio. No me siento apenado de lo que ocurrió ayer, de que nos dejáramos llevar por lo que sentimos. Creo que ya lo sabíamos. Por supuesto que no puedo cambiar nada. Me voy a casar la semana que viene, no le voy a dar la espalda a una mujer que me esperó 14 años y romperle el corazón. Vean entonces la fidelidad y la eh, honestidad, el compromiso de estas dos personas, ¿no? Y Lily plantea, aún si la dejaras plantada mañana, no te aceptaría. Bien, no te voy a dar la oportunidad, pero tampoco te creo, dice él. Ya lo verás, el honor es el honor y lo justo, justo. Nunca pensaría bien de un hombre que vaya en contra de ellos por mí u otra chica, que te quede claro. Bien, que te quede claro a ti también que yo no voy en contra de ellos, de esos principios, ¿no? Por ti o ninguna otra chica. Las voces casi sonaban como si estuvieran enojados entre ellos, ¿no? Tal cual. Luisa escuchaba con ansiedad. Me apena que sientas que tienes que irte, dijo Joe, pero solo sé que es lo mejor, ¿no? Porque si ella se queda en el pueblo, va a ser inevitable que se vean y que pueda haber problemas, ¿no? Por supuesto que es lo mejor. Espero que tú y yo seamos sensatos. Bien, supongo que tienes razón. De repente la voz de Joe adquirió un tono de ternura. Dime, Lily, yo la voy a llevar bastante bien, pero no soporto pensar, ¿piensas que vas a sentirte mal con todo esto? Creo que te darás cuenta de que no puedo sentirme mal acerca de un hombre casado. Bueno, ojalá que no, Lily dijo. Dios sabe lo que siento, y ojalá que uno de estos días te cruces con alguien más. No veo por qué no. De repente cambió su tono, ¿no? Habló con voz dulce y clara. Joe Daggett. Nunca me voy a casar con otro en toda mi vida. Soy sensata y no voy a romperme el corazón o parecer una estúpida, pero nunca me voy a casar. Puedes estar seguro de eso. No soy la clase de chica que siente esto dos veces, ¿no? Entonces estamos en un amor, digamos, profundo. Luisa oyó una exclamación y una leve conmoción detrás de los arbustos. Luego Lily habló de nuevo. Su voz sonaba como si se hubiera levantado. Hay que terminar con esto, dijo ella. Hemos estado aquí demasiado tiempo. Me voy a casa. Luisa se quedó sentada allí aturdida, escuchando los pasos que se alejaban. Al día siguiente hizo las tareas metódicamente, fue un asunto tan mecánico como respirar, o sea, como todos los días, pero no siguió cosiendo el traje de novia. A la noche llegó Joe. Luisa Ellis no sabía si tenía algo de diplomacia, pero cuando esa noche la necesitó, la tuvo. Sabía que no le provocaría un terrible daño a Joe si rompiera la promesa de matrimonio. Ahora ya no tiene esa cuestión, se la puede sacar de encima. Quería sondearlo sin traicionar demasiado pronto sus propias inclinaciones al respecto. Lo hizo con éxito y finalmente llegaron a un entendimiento. Pero fue difícil, porque él temía traicionarse a sí mismo tanto como ella. Ella nunca mencionó a Lily Dyer, simplemente dijo que si bien no tenía queja alguna en contra de él, había vivido por tanto tiempo a su manera que le acobardaba el cambio, lo cual es la verdad. Fue totalmente sincera. Bueno, yo nunca me acobardé, Luisa, dijo Daggett. Soy muy sincero al decir que quizás sea mejor así, y él obviamente está teniendo en cuenta qué le está pasando, pero si quieres continuar, me quedaré contigo hasta mi último día.
Ojalá sepas que digo la verdad. Sí, lo sé, dijo ella, ¿no? Esa noche ella y Joe se despidieron con más ternura que en mucho tiempo. De pie en la puerta, tomados de la mano, los barrió una última granula de recuerdos pesarosos. Bueno, esta no fue la manera en que pensamos que terminaría, ¿no es cierto, Luisa? Ella negó con la cabeza. Tenía una pequeña agitación en el rostro plácido. Hazme saber si hay algo que pueda hacer por ti. Nunca te voy a olvidar, Luisa. Luego la besó y se fue por el sendero. Completamente sola esa noche, Luisa lloró un poco, casi sin saber por qué. Pero a la mañana, obviamente, el duelo por lo que perdió, ¿no? O sea, su vida, si las cosas no hubiesen sido así, hubiese casado con alguien de quien estaba enamorada, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una vida paralela que no llegó a realizarse. Completamente sola esa noche, entonces lloró un poco, pero a la mañana siguiente, al salir a caminar, se sintió como una reina que luego de temer que le arrebaten el reino, ve firmemente asegurada su posesión. Esa tarde se sentó con su costura junto a la ventana y se sintió realmente sumida en paz. ¿Vean? ¿No? La utilización de el significante paz como la gran idea, ¿no? De cómo quiere vivir ella. Y termina el cuento, ella pensando en esto y metida en su labor, y dice, pasó Lily Jayer, ahí por la casa, ¿no? Por la puerta, alta y erguida y floreciente, obviamente porque se ha enterado de que ella dejó libre a Joe, entonces pueden casarse, pero ella no sintió el menor reparo, no siente celos, no, digamos, todo bien. Si Luisa Ellis había vendido su derecho de nacimiento, es decir, el matrimonio, ella no se enteró. El sabor del potaje era tan delicioso y había sido la única satisfacción por mucho tiempo. La serenidad y una plácida estrechez se habían vuelto para ella su derecho de nacimiento, ¿no? Justamente esta paz es lo que se viene a reemplazar al matrimonio. Miró delante a través del largo alcance de los días futuros enhebrados como perlas de un rosario, todas iguales, todas tersas, sin defectos e inocentes, y se le elevó el corazón de agradecimiento. Afuera hacía un atardecer más ardoroso y soleado. El aire estaba pleno de los sonidos de la laboriosa cosecha de hombres, pájaros y abejas. Había gritos de arreo, ruidos metálicos, dulces llamados y largos zumbidos. Luisa permaneció sentada, contando sus días en rezo, como una monja sin claustro. Fíjense que lo que puse en cursiva es el mundo que está afuera, dinámico, lleno de deseo, ¿no? Están los hombres, los pájaros, las abejas, el sonido, las tareas, o sea, está todo ese mundo que ella ha abandonado, ¿no? Pero que no le causa ningún tipo de reparo en lo que ha elegido y simplemente está allá afuera. Según una crítica, Martha Carter, hay un comentario que me gustaría que veamos. Dice, cuando las mujeres, es acerca de este cuento, ¿no? Y de Wilkins Freeman, cuando las mujeres son participantes activas de su autoconstrucción en lugar de víctimas pasivas de las circunstancias externas y de las exigencias de los otros, la elección del celibato y la autonomía pueden interpretarse de manera positiva e inequívoca. Y cuando las mujeres prestan atención a sus voces interiores en vez de simplemente reaccionar frente a las fuerzas exteriores, pueden liberarse de elegir entre las igualmente limitadas y limitantes, ¿no? Las fuerzas limitadas y limitantes ofrecidas por la sociedad patriarcal a las mujeres de la época. Después de todo, el derecho de nacimiento de las mujeres no es el matrimonio per se, sino el derecho de comprender y definir sus propias opciones. ¿Qué es eso? Lo que hizo Luisa. Bueno, pasamos ahora entonces al último cuento, una poetisa que fue publicado en otra revista de la editorial Harper y luego publicada en el mismo libro que el cuento anterior. El cuento comienza con esta escena entre Betsy y Mrs. Caxton, que ha perdido a su hijo. Dice, he estado pensando, dice Miss Caxton, ¿no? He estado pensando en ello desde que nuestro pequeño Willy nos dejó, pensando en justamente lo que va a venir ahora. De repente el tono de Mrs. Caxton se llenó de un apenado fervor dramático y sus ojos se enrojecieron de lágrimas. Betsy la miró inquisitivamente.
tirándose los rulos hacia atrás. Inconscientemente, en su rostro aparecieron arrugas de pena tan parecidas a las de la otra mujer que por un minuto se pareció a ella. Fíjense que esto es la cuestión de la empatía y que va a ser un eje importante del cuento. Mrs. Caxton continuó con voz trémula. Pensé que quizás usted estaría dispuesta a escribir unos versos. Por supuesto, Mrs. Caxton, me haría feliz hacer algo apropiado, le dijo Betsy con lágrimas en los ojos. Pensé en unos pocos versos. Podría mencionar lo buen mozo que era y lo bueno y que nunca tuve que castigarlo excepto una vez en su vida y qué contento estaba con su traje nuevo y qué sufrido que era y cómo deseamos que esté en paz en un lugar mejor. Esto es un poema por encargo, por tanto, lo que está haciendo Miss Caxton es plantearle qué cuestiones quiere que ella toque en el poema, ¿no? Eso entonces también va a ser importante en lo que venga. Betsy se pone a trabajar. Betsy, en la sala, inclinada sobre su carpeta, parecía el verdadero genio de la tradicional y gentil poesía sentimental. Parecía como si, partiendo de las premisas de sujeto y lugar, se pudiera fácilmente deducir lo que escribiría y leer sin necesidad de verlos. Esos versos en que flores rimaban dulcemente con enramadas primaverales, o sea, flowers con vernal bowers, hogar, home, con más allá de la tumba, beyond the tomb, y cielo, heaven, con crepúsculo, even. Fíjense que incluso la cuestión de las rimas en inglés es muy compleja. Las lágrimas le anegaban los ojos azul pálido. Ocasionalmente le rodaban por las mejillas y se las enjugaba. Guardaba el pañuelo en su regazo junto a la carpeta. Cuando apartaba la vista del papel, parecía ver dos formas infantiles en la habitación. Una puramente humana, un niño vestido con enaguas de niña, de rostro rubio y gordete. La otra en un pequeño y simple camisón de noche, con alas amplias y brillantes y el mismo rostro. Betsy no tenía suficiente imaginación para cambiar el rostro. El ángel del pequeño Willie Caxton era igual que el niño para ella, aunque engalanado con la parafernalia de la resurrección. Entonces, por un lado, esto, ¿no? De momento que ella está trabajando, pero me interesan los comentarios que hace la narradora. La idea de que, como está escribiendo la tradicional y gentil poesía sentimental, eso significa que puede deducir lo que va a escribir sin necesidad de verlo y que la autora va a utilizar rimas, digamos, cliché y que justamente pueden ser anticipadas. Cuenta entonces el sentimiento fuerte que tiene Betsy por supuesto, este chiquito que se murió, y también el comentario este de lo que ella ve es bastante extraño. Es decir, yo lo que voy a plantear después es que la narradora está adhiriéndose a la visión que va a ver desde el ministro. Pero eso lo vemos, digamos, retomo después. Pero fíjense acá, las dos formas infantiles, ¿no? Que una es el nene vestido, dice, en aguas de niña, porque a los chicos se los vestía no de mujer, sino con ropa de nene, algo neutro, y luego el angelito. Pero se aclara que Betsy no tenía imaginación. Eso es un detalle muy importante de esta evaluación que está haciendo, ¿no? Y que hay cierta, no diría sorna, pero cierta toma de distancia evaluativa con cierta negatividad, ¿no? Y luego el uso de la palabra parafernalia, que sí es un término un tanto irónico. Vamos a ver entonces esta cuestión de la poesía producida desde la empatía. Ella se cuestiona, ella no tiene hijos, no ha tenido hijos, no, por tanto, por suerte no se le ha muerto ningún hijo, pero plantea entonces la posibilidad de, por empatía, sentir lo que justamente haría una poeta o un poeta, ¿no? Ponerse en el lugar del otro en el sentimiento y poder reflejarlo. Entonces dice, un tenue rubor le flameó bajo los rulos ante la idea. Por un segundo, la habitación pareció sesgada de alas blancas y sonrientes con los rostros de niños que nunca habían llegado a nacer. Betsy se enderezó, como si tratara de estar a una altura digna de su conciencia interior. Esa es una tribulación por la que no he pasado, pero supongo que puedo compenetrarme con sus sentimientos de manera considerable.
Betsy dejó la carpeta sobre la mesa. He escrito 16 versos, dijo, y creo que incluí todo, ¿no? O sea, fíjense el pedido, poesía por pedido. Y creo que ella pensará que es suficiente. Puedo pasarlo en limpio mañana. Ya no me da la vista para hacerlo esta noche. Había manchas rojas en las mejillas de Betsy y le temblaron las rodillas al caminar. O sea, obviamente ella está conmovida y ese sentimiento es justamente la empatía que le permite escribir el poema. ¿Cómo se recibe el poema? Mrs. Caxton se sentó junto a la ventana en la luz tenue y leyó el poema. Sacó el pañuelo y se restregó los ojos mientras leía. Cuando terminó, dijo, es hermoso, hermoso, con lágrimas en los ojos. Es todo un consuelo. Y la manera en que habla de su nuevo traje es tan linda. Le estoy tan agradecida, Betsy. Cuando lo haga imprimir, le daré una copia. Entonces, fíjense, ¿no? A ella le gusta, ella es el lectorado acá, ella lo pidió y para ella está escrito, le resulta hermoso, le resulta un consuelo, ¿no? Y, por supuesto, se siente muy agradecida. Betsy se sonrojó con una sonrisa. Para ella fue como si el poema hubiera sido aprobado y aceptado por una de las revistas importantes. Sintió el orgullo y el asombro del genio reconocido, ¿no? Su público la ha reconocido y esto de que lo van a imprimir el poema en unas tarjetas para enviar a los parientes y amigos, es como un reconocimiento y como una publicación. Cuando llegó no había nadie a quien pudiera contarle su triunfo cuando vuelve a su casa, pero el aliento caliente y especioso del seto perenne y la dulzura ardiente de las alberjillas la saludaron como si fueran voces de amigos, ¿no? Ella no tiene nadie a quien contarle esta alegría de haber hecho algo que, que sirvió para hacerle bien a otra persona o a otras personas. Pero la que la recibe es su jardín. Apenas podía esperar para ver la copia impresa. Mrs. Caxton se la trajo y ella inspeccionó el papel prolijamente bordeado de negro. Era un código para indicar luto, lo mismo las cartas que llevaban noticias de un deceso tenían un borde negro para ya avisar antes de abrirla de que se trataba de algo serio, y había un montón de otros códigos antes en las cartas que podían marcar el objetivo de la misma. Se sintió invadida de un inocente orgullo. Yo no sé, pero se lo ve realmente bonito, dijo. Es hermoso, dijo Mix Caxton con ardor. Cuando se lo llevé a imprimir, Mr. White, el impresor, dijo que nunca leyó algo tan conmovedor. De nuevo, otro se amplía el lectorado y produce el efecto deseado. Creo que mis parientes y amigos se van a sentir muy contentos de tenerlo. Hice imprimir 2 docenas. Para Betsy fue como tener una gran edición en libro. Había escrito poemas necrológicos antes, pero ninguno había sido impreso con tanto lujo. Creo que quedaría muy bien enmarcado, dijo. Y luego aparece la cuestión de los chismes, ¿no? Viene Miss Caxton a contarle que otra mujer, que le ha contado que otra mujer, etcétera, le pasaron la opinión del ministro. Entonces dice, no sé si debería contárselo, dijo Miss Caxton dudando. ¿Por qué? Bueno, no importa, se lo contaré de todos modos. Creo que debería saberlo y no es peor para usted que para mí. Puse bastante dinero en ellos. Betsy sintió miedo. ¿Qué pasó? Preguntó con voz débil. Sarah Rogers me contó que el ministro le dijo a Ida que el poema que usted escribió no podría ser peor y que era de un mal gusto espantoso haberlo hecho imprimir y hacerlo circular. ¿Qué le parece eso? Betsy no contestó. Se quedó sentada mirando a Mrs. Caxton como una víctima mira a su verdugo tras recibir el primer golpe sin matarla. Su rostro parecía una cuña de hielo entre los rulos, ¿no? Y este es realmente el primer golpe, porque ahora viene el segundo. Mrs. Caxton continuó, sí, me lo dijo en la cara, palabra por palabra. Y hay algo más. Dijo que el ministro dijo que usted nunca ha escrito nada que se pudiera llamar poesía y que era una espantosa pérdida de tiempo. Supongo que no pensó que usted se enteraría. La cuestión sigue. No me importa que él mismo escriba poemas y se los hayan publicado en una revista. No, no solo la opinión más fuerte de que ella nunca escribió sino algo bueno, sino que él fue editado en revista. Entonces, la autoridad. Mrs. Caxton no paraba de hablar, porque esto sigue, yo lo corté. Betsy siguió sentada escuchando sin decir nada. Se la veía espantosa. Antes de irse, Mrs. Caxton se dio cuenta.
Betsy Dowell, exclamó, está tan pálida como una hoja. Espero que no se lo tome a pecho. No le dé más de lo que vale. Oh, Dios, ojalá no se lo hubiera contado. Por supuesto que hizo bien en contármelo, contestó Betsy con cierta dignidad. Se le quedó mirando a Mrs. Caxton. Tenía la espalda tan rígida como si estuviera atada a un poste, ¿no? Esto entonces, la recepción de la opinión del ministro. Con respecto al chisme, antes de seguir con el cuento, cito a una autora de un artículo que justamente habla de una poetisa y que plantea que, bueno, por un lado, los chismes tienen una función social positiva que permite crear intimidad, establecer confianza, facilitar la curación de procesos como este, pero que también, por supuesto, el poder del chisme es negativo, ¿no? Proviene en parte de su capacidad de despertar sentimientos no reconocidos de los miembros de la comunidad, de capitalizar sus historias de discordia personal y de explotar sus resentimientos y rivalidades personales, ¿no? Entonces, ajuste de cuentas, etcétera, ¿no? Y en este caso el chisme lleva, digamos, las nuevas normas en términos de la opinión del ministro, que son recién ajustadas en cuanto a cómo se debe escribir poesía, porque bueno, ha opinado el ministro que publicó y eso ya cambió la cuestión acerca de cómo se lee la literatura de los poemas de Betsy. Y acá hay una cuestión muy interesante. Ella se queda sola y empieza a hablar sola. La narradora de repente dio media vuelta y comenzó a hablar. No era como si se hablara a sí misma. Parecía dirigirse a otra presencia en la habitación. Me gustaría saber si es justo, dijo. Me gustaría saber si crees que es justo. No debería haber nacido con el deseo de escribir poesía si no tuviera la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Se me habría permitido escribir toda la vida sin saber antes que no saldría nada bueno? Sería justo si el canario, que no ha hecho otra cosa que cantar, no estuviera cantando. Querría saber eso. Suponte que las alvejillas no olieran tan bien. Querría saber si ha habido más justicia con ellos que conmigo. Por supuesto, tácitamente vean cómo la narradora evita hablar de Dios, pero le está hablando a Dios. Y esta injusticia de que, bueno, los canarios siempre cantan, están armados para cantar y cantan. Y las arvejillas huelen bien y siempre que crecen huelen bien. Entonces, ¿por qué ella, que le gusta la poesía, que digamos fue creada para la poesía, no tiene talento, según la medición, digamos, que viene que baja desde el ministro? Ya voy a ir ahí en detalle. Entonces, acá está el problema de esta injusticia básica que ella siente con respecto a lo que le ha pasado. Pero es interesante notar que ella entonces toma conciencia de que lo que ha escrito no tiene la calidad que se exige en el mundo literario, digamos, ¿no? Y destruye la obra. Fíjense cómo empieza el párrafo, que continúa del anterior. El pájaro trinaba una y otra vez. Era como si algo dorado en lo profundo de su garganta burbujeara. O sea que parece una burla, ¿no? Si ella se está quejando de que no puede llevar su expresión a, a su máxima calidad, y el pájaro canta como demostrándole que él puede, ¿no? Es algo que suena como una ironía. Betsy cruzó la habitación hacia la cena junto a la chimenea. En los estantes había diarios apilados y rollitos blancos de papel de escritura. Betsy comenzó a vaciar los estantes. Primero sacó los diarios, donde tendría poemas, ¿no? Que había coleccionado. Agarró las tijeras y recortó prolijamente los poemas que traía. Luego se puso en el delantal los poemas que tenía abrochados, o sea, los suyos, y los rollos blancos y los llevó a la cocina. Limpió la estufa con cuidado, quitando todo trazo de cenizas, ¿no? Para que no se contaminen. Luego metió los papeles y los prendió fuego. Se quedó mirándolos mientras se les doblaban los bordes y se chamuscaban, y luego se deshacían en el fuego. Se le retorció el rostro como si también estuviera el fuego, obviamente, ¿no? Está quemando su vida. Otras mujeres podrían haber quemado las cartas de sus amores con el corazón en agonía. Betsy nunca había tenido un amor, pero estaba quemando todas las cartas de amor que había intercambiado con la vida. Es una frase espectacular, ¿no? Los poemas, más allá de su supuesta mala calidad, eran justamente sus cartas de amor a la vida.
cuando murieron las llamas, sacó una azucarera de porcelana azul de la despensa y metió las cenizas en ella usando una de las delgadas cucharillas de plata. Luego colocó la tapa y la guardó en la alacena de la sala. O sea que hace como una urna, ¿no? Para sus poemas, para sus hijos, digamos, ¿no? Inmediatamente, porque esto es al párrafo siguiente, enferma. Esa noche ella empieza a temblar y toser, y a lo largo de los años la tos iba y venía, la gente decía que adolecía de una vieja tisis, se sentó junto a la ventana hasta que se puso oscuro. Luego se fue a la cama en su pequeño dormitorio al lado de la sala. Temblaba tanto que al cruzar la habitación apenas se sostuvo erecta. Tosió mucho durante esa noche. Entonces, ya ella inmediatamente es como que pierde el sentido y el gusto por la vida y inmediatamente, si es que tenía algún problema de tisis es pulmonía, eh, se enferma. Sigue un poco el cuento, dice, antes de octubre casi todos reconocieron que la vida de Betsy Doyle estaba casi llegando a su fin. No tenía parientes, era rara en este pequeño pueblo la presencia de enfermeras profesionales. Mrs. Caxton se presentó voluntariamente y se encargó de cuidarla, volviendo a casa solo para preparar la comida a su marido. Mudaron la cama de Betsy a la sala y las vecinas iban todos los días a verla trayéndole pequeños manjares. Betsy había hablado muy poco toda su vida. Hablaba menos ahora, y mostraba una reticencia que de alguna manera intimidó a las otras mujeres. La miraban con pena y solemnidad, y susurraban en la entrada cuando se iba. Entonces, fíjense cómo esta comunidad a la cual, de mujeres, a la cual ella justamente ha provisto con su poesía un montón de cuestiones importantes, le devuelven, ¿no? Y la cuidan. Y finalmente ella pide que la pase a ver el ministro, Mr. Lang, y él no está en el pueblo porque tiene, creo que es la madre enferma, y bueno, cuando vuelve, la va a visitar. Y primero se lo describe, dice el ministro, era un joven campesino que se había hecho camino estudiando en la escuela rural. Era adusto y torpe, pero robusto en sus ropas sueltas. Tenía un rostro acogedor e impetuoso y de amplia frente. Es decir, que eh, acá hay una cuestión importante, el campesino, el ministro era campesino, o sea, viene de una clase baja, por estudios llega a ministro de una iglesia y luego se hace poeta, o sea que digamos, hay un progreso en su estatus social muy importante en esto. El ministro es descrito de manera positiva, pero justamente esta cuestión un poco de la torpeza, ¿no? De la falta de sensibilidad y finura, digamos, que no le ha dado el estudio y que quién sabe qué hay en su poesía, ¿no? Miró el rostro demacrado y gentil de Betsy. Finalmente comenzó a hablarle de su bienestar espiritual de manera acartonada, aunque con cierta fuerza debido a su honestidad poco refinada. Ahí tienen la valoración positiva y justamente con esta limitación. Betsy lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Había sido miembro de la iglesia por años. Al joven le parecía ahora que esta solterona anciana, cercana al final de su simple e inocente vida, tenía de hecho su propia luz, que nunca le habían tocado los fuertes vientos candentes de la tentación. Entonces, él le interesa su vida espiritual y justamente ve como positivo el hecho de que ella sea una vieja solterona, o sea, que no haya tenido sexo ni, digamos, de vida matrimonial, por tanto, es pura, pero no puede percibir qué es lo que está pasando. Cuando se detuvo, Betsy le dijo con voz débil, ¿podría ir hasta la alacena junto a la chimenea y traerme la azucarera azul que está en el estante superior? El joven se le quedó mirando por un minuto. Luego se dirigió a la alacena y le trajo la azucarera. La sostuvo y Betsy levantó la tapa con manos débiles. ¿Ve lo que hay adentro? Dijo. Parecen cenizas. Son las cenizas de todo lo que he escrito. ¿Pero por qué los quemó, Miss Dole? Me di cuenta de que no valían nada. El ministro la miró desconcertado. Comenzó a preguntarse si no desvariaba. En ningún momento sospechó su propia relación con el asunto. Recuerden que esto le llegó por el sistema de chismes, ¿no? Y que incluso se comenta que él quizás hizo este comentario sobre el poema de Betsy debido a que estaba con una mujer a la cual él quería seducir, es decir, recuerden que
los ministros protestantes se casan, entonces tenía una mujer a la cual él se siente atraído y quería hacer alarde, ¿no? Por eso hablaba de que la poesía de ella era mala y sosteniéndose su autoridad de haber publicado. Entonces, por eso él no se entera y, además, como hombre, no se da cuenta que, como dijo Mrs. Caxton, que ella podía enterarse. No está al tanto, es decir, debería, de que existe ese sistema de chismes que puede tener algo positivo, pero que muchas veces es negativo. Betsy le clavó los ojos ansiosos y hundidos. Lo que quiero saber es si usted se encargaría de que las entierren conmigo. El ministro se retrajo. Pensó que realmente estaba desvariando. No, no estoy fuera de mí. Entiendo lo que digo. Quizás suene raro, pero es una idea que se me ha metido. Si usted se encargara, le estaría muy agradecida. No conozco a nadie a quien pudiera recurrir. Bien, si usted lo desea, me haré cargo, Miss Dowell, dijo el ministro de manera seria y perpleja. Ella volvió a tapar la azucarera y la depositó en sus manos. Bien, le estaría muy agradecido si se encargara de eso. Y hay algo más. ¿Qué es, Miss Doyle? Ella dudó por un momento. Usted escribe poesía, ¿no es cierto? Ah, sí, un poco, a veces. Es buena poesía, ¿no es cierto? Publicaron algo en una revista. El ministro rió confundido. Bueno, Miss Dowell, no sé si es buena poesía, pero sí, la publicaron en una revista. Betsy siguió mirándolo. Nunca escribí nada que fuera bueno, susurró enseguida. Pero he estado pensando si usted pudiera escribir algunos versos acerca de mí. Luego pensé que quizás mi muerte me haría un buen tema para un poema, aunque nunca haya escrito nada bueno. Fíjense cómo tres veces lo repitió. Si usted escribiera unos pocos versos. El ministro se quedó sosteniendo la azucarera. Estaba muy pálida de azoramiento y compasión. Lo haré lo mejor que pueda, Miss Doyle. Miss Dowell. Fíjense qué es lo que ella le dijo a Miss Caxton. Le estaré muy agradecida. Fíjense el futuro. Le estaré muy agradecida. Dijo, como si la conciencia de una obligación agradecida fuera tan inmortal como ella misma. Sonrió y la dulzura de su sonrisa fue tan visible a través de las arrugas de su boca como el rojo viejo en las hojas de una rosa marchita. Se ponía el sol, un rayo rojo, fíjense, ¿no? Estamos ante una persona que está muriendo, pero los colores son vívidos. Un rayo rojo brilló suavemente por encima del seto y se posó en la pared opuesta. Entonces el canario en la jaula comenzó a gorjeó cada vez más rápido hasta que trinó en una canción triunfal. Y ahí ella se muere. O sea que primero, bueno, esto del paralelo del canario, por supuesto, es con el desprendimiento, digamos, del alma de ella porque se muere, pero también esto de triunfo. ¿Cuál es el triunfo acá? Vamos a algunas opiniones de algunas lecturas de este cuento por diferentes autoras y autores. Linda Grasso dice, al pedirle al ministro que escriba su elegía, Betsy se transforma de escritora en alguien de quien se escribe. El tema de su propia vida en objeto de la interpretación de otro. La única forma en que Betsy puede continuar existiendo es convirtiéndose en el tema de un texto escrito por un hombre. Ella quemó todo, lo único que ha quedado aparentemente, si es que alguien más no tiene otro poema, es el poema sobre Willy y este poema que tiene que escribirle el ministro. O sea que esta autora, Linda Grasso, se sostiene en esta cuestión para decir que la legitimación o la existencia de Betsy va a depender de un texto escrito por un hombre. Josephine Donovan plantea algo un poco más académico. Dice, la historia ilustra los efectos que la imposición de una disciplina extraña, translocal, o sea, lo que es la idea de literatura que se tiene en la academia, en los diarios, o sea, el lugar desde donde enuncia su evaluación el ministro, pueden tener en una mujer anciana excéntrica cuya práctica poética se ha basado en el conocimiento particular, local, regional de la comunidad de su aldea. Un conocimiento sometido, o sea, justamente esto que ella sabe acerca de la gente y sabe cómo confortarla, es considerado como no literario y por tanto es un conocimiento sometido por los conocimientos supuestos de la gran literatura. Carol Holley plantea entonces también que a juzgar por los estándares del proceso sentimental, lo mejor de Betsy es realmente muy bueno. Es decir, de acuerdo a la poesía sentimental, lo que ha escrito es muy bueno y lo que no solo el poema este último, sino los anteriores. Conmovedor y reconfortante, el poema
Permitirá que familiares y amigos reconozcan la muerte de Willy y hagan el duelo. Creará una oportunidad para que la comunidad responda con empatía a la señora Caxton y al hacerlo ayudará a mantener los lazos afectivos entre los miembros de la comunidad. Se convertirá en un recuerdo que servirá durante mucho tiempo para mantener viva la memoria de Willy, incluso si le recuerda a la comunidad la inevitabilidad de la mortalidad y la pérdida. Porque el poder empático que hace posible su trabajo como poeta le ha dado acceso no solo al conocimiento de su comunidad, sino también, y en particular, al conocimiento de la vida de las mujeres que la cultura masculinista dominante, en términos de Foucault, consideraría como menor, descalificada, sometida. De hecho, su capacidad para contactar con la realidad interior de otras mujeres y escribir un poema sentimental que consuele a gran parte de la comunidad constituye una forma de conocimiento que, consciente o no, se convertirá para Betsy en una fuente clave de resistencia a los valores del ministro. Y acá es interesantísimo lo que dice Holly, porque dice que con su pedido le ha dado al joven ministro la responsabilidad que asumió al escribir el poema sobre Willie Caxton. Vivir imaginativamente en la vida de un miembro de la comunidad y escribir un poema que brinde consuelo a los afligidos. Para honrar sus últimos deseos, el ministro tendrá que aproximarse, si no repetir, el proceso de Betsy como poeta sentimental de pueblo y hacerlo dentro de la comunidad de relaciones en la que Betsy ha funcionado. También necesitará hacer contacto con el conocimiento sometido en el corazón de la poesía de Betsy, entrar en el reino emocional del dolor y la pérdida y participar en la práctica discursiva que Betsy ha dominado. Entonces tenemos la diferencia entre el criterio del ministro y el de la señora Caxton. El del ministro viene de la estética de la literatura, la de la señora Caxton por el valor sentimental del poema. Y Betsy, y esto por supuesto estoy citando a la misma autora, ofrece una resistencia a los estándares estéticos y a ese pensamiento binario, ¿no?, que la ha sometido, es decir, alta literatura y literatura sentimental, y que fue entonces producto del juicio del ministro y le llegó a través de los chismes. Justamente para que vean cuestiones que tienen que ver con la literatura sentimental, cito a John Dobson, dice: muchos de los textos masculinos clásicos de la época, la amenaza última de la existencia individual es la contaminación del yo por lazos sociales. O sea, en esta manera individualista, que no solamente es estadounidense, sino también de los héroes de las novelas europeas, está la relación con lo social, pero siempre en un conflicto en que lo esencial del personaje, de cada persona, no termine siendo contaminado por lo social, lo cual, bueno, es sociológicamente imposible, culturalmente imposible, pero no importa. El punto es que cuando la literatura es escrita por hombres, el temor es ese, perder la esencia. En la visión sentimental, la mayor amenaza es la tragedia de la separación, de los lazos humanos cortados, la muerte de un hijo, el amor perdido, las conexiones familiares fallidas o interrumpidas, la comunidad distorsionada o poco comprensiva, o la pérdida de la esperanza de reencuentro y o reconciliación en el más allá. Menos un género que una orientación imaginativa, el sentimentalismo literario se basa en un etos emocional y filosófico que celebra la conexión humana, tanto personal como comunitaria, y reconoce la devastación compartida por la pérdida afectiva. El tema principal del texto sentimental es, por tanto, el deseo de vincularse, no el individuo y el individualismo cerrado, ¿no?, de esencialista, digamos, de la típica escritura masculina del momento. Y para cerrar, entonces, la cuestión acá no es que no importa que desde la estética de la alta literatura moderna masculina, que es de donde está ubicado el ministro, la literatura sentimental femenina sea evaluada como mala, porque cumple una función social afectiva. Es decir, bueno, no importa, es mala, pero cumple su función. No, el punto acá es que siendo dos tipos de producción literaria, retóricas temáticamente diferentes, ¿no?, en el contexto del sometimiento patriarcal, la estética de la literatura alta ha menospreciado, despreciado la literatura sentimental, marginalizándola fuera, dejándola fuera del sistema, desautorizándose, justamente no son autoras, ¿no?, en ese sentido también, en el sentido de autor, pero también de desautorizar, de quitarle autoridad, y
deslegitimando sus productos, incluso con la devaluación de la lectora, lo pongo en femenino, pero que por supuesto pueden ser mujeres u hombres. Entonces, hay todo un sistema, ¿no?, que viene desde la, la, literatura alta y la teoría sobre la literatura alta, sobre todo, que desprecia y quita valor a toda esta producción de literatura sentimental, pero en realidad son dos maneras de escribir diferentes, ¿no? Si uno puede dejar de lado lo evaluativo, que no es necesario, puede quedarse como que a la literatura alta le interesa lo estético, digamos, para decirlo en una sola palabra, o lo experimental y un montón de otras cosas que estaban en ese momento y después, y a la literatura sentimental le interesa el vínculo. Y vuelvo a lo que comenté de cómo la narradora pareciera estar ubicada en el mismo lugar que el ministro, porque si recuerdan la palabra parafernalia o el comentario que hace acerca de que la poesía que está escribiendo eh, es predecible en sus rimas y en su tema, y si se fijan bien en el resto del cuento van a encontrar otras opiniones y tonos que se pueden ver en español que son, digamos, un tanto irónicos o de toma de distancia, en que pareciera que la narradora no se termina de salir de ese espacio. Quizás tenga que ver con la postura misma de la escritora, es decir, la escritora tiene que también ubicarse en la zona de la literatura alta para prestigiarse, entonces quizás es como que se le desplaza esa cuestión, no puede cuestionar el sistema, ¿no?, y en el cual ella está publicando y en el cual ella está intentando entrar y ser aceptada. O sea que ahí también hay una presión que quizás dé cuenta de esta narradora. Pero a mí me da la impresión de que la narradora está ubicada desde afuera de la literatura sentimental y evaluándola quizás tan negativamente como el ministro. Fíjense a ver qué les parece. Y si voy a lo personal, a mí la literatura alta, digamos, me gusta muchísimo. Ya habrán visto la pasión que puse con La Letra Escarlata y Moby Dick, que es algo que me fascina, y bueno, muchas otras cosas. Pero también está esta cuestión de que yo cuando leí las primeras veces La Poetisa, me conmovió. De decir, no, digamos, obviamente está bien hecho, lo que sea, pero el punto es que, ¿por qué me tengo que reservar en pos de una estética y de una moda de literatura? ¿Por qué me tengo que privar de sentir con algo que dicen que es malo? No me importa, es decir, a mí realmente el cuento me conmovió mucho, lo del chico, y eso son a veces los textos se enganchan con cuestiones, miedos y cosas personales, lo que sea, ¿no? El punto es que me conmovió y, y eso es importante, eso es importante. Eh, no todo tiene que ser pasar por la cabeza, ¿no? Los sentimientos, justamente acerca de los vínculos sociales y las pérdidas, también son bienvenidos en la literatura y son muy confortantes. Y para terminar, les cito algo también de Holly, pero que habla más en general de Wilkins Freeman. Dice, gran parte de la ficción corta de Mary Wilkins Freeman presenta las prácticas resistentes de las mujeres de la Inglaterra del siglo XIX. Ya sea que se trate de Sarah Penn, mudando su casa al nuevo granero de su esposo, Hetty Fifield, atrincherada en la iglesia del pueblo, o las hermanas Shattuck escapando de la casa de las ancianas, ya sea que Luisa Ellis se niegue a casarse con su prometido de muchos años, que Luisa Britton se niegue a atraer la atención del único soltero elegible, el de la ciudad, o que Eunice Fairweather se oponga al pretendiente que su padre le insta a casarse. Muchas de las mujeres de Freeman resisten activamente los valores dominantes y supuestos de género de sus comunidades con el fin de arrebatar algo de espacio, lograr algo de libertad, reclamar algo de integridad y crear algo de felicidad
para ellas mismas, en una cultura que tiende a definir y devaluar las necesidades de las mujeres. Primero, bueno, marqué solamente los dos cuentos de esta lista que hemos visto, los dos personajes, ¿no? The Revolt y New England Nun, pero acá están los otros cuentos en orden de las mujeres que ella cita, que la autora cita. Y después, bueno, entonces esto, para que vean cómo Freeman también entonces trabaja en casi toda su literatura con esta problemática de la devaluación, ¿no? De lo femenino. Y bueno, con eso entonces cierro el análisis de esta escritora y en breve les mando más porque ya, digamos, estoy pudiendo un poco más hacer las cosas más rápido, así que ahora voy a mandar más seguido, capaz que mañana o pasado ya me envío otro y así. Quiero tratar de terminar lo que programé y creo que puedo llegar. No todos los textos, o sea, los que tengo que traducir todavía posiblemente no pueda, pero van a quedar un montón de cada zona que les planteé al comienzo, así que para noviembre, para fines de noviembre, que ya tengan todo. Así que bueno, que estén bien y nos vemos en el próximo video. Gracias.